Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez. Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y hoy vamos a presentar un tema que, por las fechas en las que va a salir publicado este audio va a estar muy ad hoc. El tema de hoy es el duelo y sus emociones. Y lo mejor de todo, Mike, es que tenemos a una invitada. Qué gusto, porque me da mucho gusto recibir invitados aquí con nosotros. ¿Por qué no nos lo presentas, Diana? Así es, ella es María Teresa Delgado Ortiz, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, también es maestra en Tecnología Educativa y desde 2015 a la fecha se desempeña como coordinadora de la Academia de Español de la Prepa Tec Querétaro. También ha tomado diplomado en Practitioner en NLP, Neurolinguistic Programming, también diplomado en Mindfulness por el Instituto Mexicano de Mindfulness y diplomado en Tanatología por la Asociación Mexicana de Tanatología AC en conjunto con la Facultad de Medicina de la UAC. Y Maritere, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por haberme invitado, Diana, Mike, y pues encantada de compartir aquí reflexiones en torno a este proceso que también es parte de la vida, el duelo y la muerte. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, Tere. Y vamos a comenzar, Diana, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Del duelo. Así es, el duelo y sus emociones. Pero más bien, Maritere, danos tú una pequeña introducción de qué es el duelo en sí. Porque, para los que no saben, yo tomé un curso con Maritere de tanatología y una de las primeras cosas que yo aprendí es que el duelo no únicamente se trataba de la muerte. Pero a ver, platícanos, Maritere. Sí, hablamos de duelo cuando enfrentamos cualquier proceso de pérdida en la vida. Todos los seres humanos, ninguno está exento de sufrir pérdidas. Pérdidas pequeñas como desde perder las llaves, perder el coche, perder la memoria, ¿no? Perder el cabello, los dientes, pero también las pérdidas más significativas como son la muerte de un ser querido, ¿no? Uh-huh. Y pues van en un grado de emocionalidad, pero también de significación de la misma pérdida. Pues puede haber pérdidas que no te duelan porque dices, rápido se repone, pero una vida pues no se repone. Entonces, cuando nosotros avanzamos o crecemos en este proceso de la vida, siempre las pérdidas significativas pues nos duelen más. Son pérdidas significativas también un divorcio, una mudanza, una jubilación, por ejemplo. Esos cambios grandes de la vida que implica dejar atrás y volver a empezar. Incluso yo acabo de leer justo el día de hoy un tema que decía duelo migratorio de la gente que se va a otros países, ¿no? Pero pues ya vamos a estar platicando de esto. Vamos a una pausa, Diana, y regresamos en un momento más para ya estar hablando de fondo de este tema. Y como platicábamos en el bloque anterior, hoy vamos a tener el tema del duelo y sus emociones. Y en estos libros, cursos y diplomados, mencionaba y una frase que me quedó muy, muy grabada, es que el duelo es un camino que empieza cuando sucede o cuando me doy cuenta de una pérdida y termina cuando esa pérdida ha sido superada. Como lo comentábamos, el término de pérdida no únicamente se refiere al fallecimiento o muerte, pero hoy en este programa sí nos vamos a enfocar en el fallecimiento o muerte de algún ser querido. Y vamos a empezar aquí a platicar con Maritere, que nos cuente sobre este proceso de duelo por el fallecimiento o muerte de algún ser querido. El duelo, como su nombre lo dice, pues implica dolor, ¿no? El dolor de la separación de esa persona que tanto queríamos. También puede ser el fallecimiento de una mascota que también produce un dolor similar, sobre todo las personas que están muy solas y que viven con la compañía de un animalito, pues también experimentan las mismas etapas y un dolor similar. Pero el duelo va a ser una reacción natural
ante la pérdida. Eso es lo más importante, entender que estamos cerrando el proceso de vida del ser querido, pero nosotros vivos estamos iniciando otro proceso. Ese proceso es pocas veces comprendido y es lo que trata la tanatología, pero sí es necesario entender que nosotros cambiamos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Incluso físicamente? Sí, físicamente. Uh-huh. Porque el dolor es tan grande, el dolor de perder a un ser querido es tan grande que duele todo el cuerpo. Duele el cuerpo, duele el alma, duele la mente, duele la misma vida, porque el cerebro en sí no puede conciliar que el mundo esté sin esa persona que acabas de perder. Entonces, el hacerse a la idea, el asimilar, tarda, es un proceso que tarda. Dicen los expertos que más o menos se lleva entre 1 año y medio, 2 años, el primer cambio, o sea, la primera fase de adaptación en donde tú puedes decir, ya puedo asimilar y ya puedo seguir adelante con mi vida. Pero hay duelos que llevan un poco más de tiempo, no más 5 años, 10 años, etcétera. E incluso se puede hablar de duelos patológicos, en donde ya pasaron suficiente tiempo y la persona sigue experimentando la misma reacción que si acabara de fallecer su ser querido. Y eso es porque el apego también es otro proceso que se trabaja a la par, pues también tarda, ¿no? Tarda el ser humano en soltar. Los apegos son muy fuertes y más los apegos emocionales. O luego también pienso que muchas de nuestras creencias, ¿no? O de lo que yo he vivido es que a lo mejor el pensar de que si ya no le lloro o si ya no me duele es porque ya lo olvidé. Y como no lo quiero olvidar, mejor me tiene que seguir doliendo. Me tiene que seguir doliendo. ¿No? Sí. O a veces también la presión social, ¿no? Tanto hay grupos sociales que obligan al doliente a rapidito, ya le lloraste 1 semana, ya, adelante con tu vida. Eso no se puede porque cada quien somos diferentes, cada quien procesa diferente ese dolor, uh-huh. Y nadie sabe exactamente cómo va a salir, ¿no? Hay veces que la persona, el doliente, se enferma y experimenta los mismos síntomas de la persona que acaba de fallecer, si es que la persona falleció de cierta enfermedad. Uh-huh. Por ejemplo, si falleció de un infarto, el doliente puede estar experimentando dolor agudo en el pecho, que se le duerme un brazo, etcétera. O sea, los síntomas parecidos, porque somatiza. Es una forma en que el cuerpo físico está viviendo su dolor. Hay personas que obviamente pues cambian sus hábitos de higiene, de sueño, de alimentación. Lo más normal en esa reacción natural es que a las personas se les olvida comer, se les olvida dormir porque nada más están pensando en esta pérdida, ¿no? Y es natural, pero es donde implica la importancia de acompañar al doliente. Si la persona está sola viviendo su duelo, va a ser más difícil que salga, ¿no? Que se dé cuenta de esas etapas que tiene que atravesar. Tere, habla o dices acompañar, pero también es muy importante respetar, ¿verdad? Porque a veces queremos acompañar, pero ser invasivos en el proceso de la persona. Sí, con cierta distancia, con cierto respeto, claro. Y igual es la presión social que te lleva a veces a que incomoda más a los que no están sufriendo la pérdida, uh-huh. es fuerte, pero así es, que al que la está llevando. Viviendo, ¿no? La que la está sufriendo. No, pues vente para acá, y a veces lo traen, ¿no? Le están tomando decisiones sobre su vida, uh-huh. Y el doliente pues en ese momento ni está pensando, ni está con capacidad de tomar ciertas decisiones, y deja que lo lleven. Y a veces depende, ¿no? A veces toman decisiones que él no hubiera querido. Uh-huh. Y dentro de este proceso, Tere, yo me acuerdo también cuando fui a este taller contigo que nos hablabas de esta elaboración del duelo, que era hacer como justamente un trabajo de aceptar la nueva realidad, de elaborar e integrar los acontecimientos de la muerte. Y en esta elaboración de duelo, o sea, en el duelo en sí mismo, ¿cuál es la primera etapa que se vive? Bueno, primero hay que entender las diferentes etapas. Hay varios autores que las clasifican diferente. La más conocida es Elizabeth Kubler-Ross, que tiene la clasificación donde la primera se llama negación, aunque los elementos que ella ve no necesariamente se viven en ese orden. Pero la primera fase, pues sí sería negación.
Después vendría en su clasificación el enojo o la rabia, ¿no? Si le quieren decir, el coraje. Después vendría una fase como de depresión, pero puede venir antes la negociación, luego la depresión y al final la aceptación. Pero yo aquí traigo otros autores que tienen clasificaciones más ligadas a las emociones que vivimos. Okay. Entonces podemos ir combinando, ¿no? las más usuales, que son las de la clasificación de Kübler-Ross, con estos otros autores, pues para entender la complejidad del ser humano en su proceso de duelo y en su proceso natural de experimentar la pérdida de su ser querido. Perfecto, me encanta. Pues dinos por dónde empezamos, Maritere, tú guíanos. Bueno. Hablabas de esta primera fase de negación que la definía Kübler-Ross, ¿no? La parte de negación. Sí. Aquí es cuando, ¿qué? Cuando yo digo, no es cierto, no puede estar pasando. Exacto, la persona no se hace la idea de esta realidad que duele tanto. Entonces no, esto no me puede estar pasando a mí. Seguramente hay un error, seguramente alguien me está mintiendo, hay que ver la opinión de otro experto. Pueden ver a la persona tendida en su cama, ya sin respirar, sin signos vitales, y pueden decir, no, está dormida, por favor, traigan a otro médico. Ese es el cerebro que entra, ¿no? A bloquear la primera fase de enfrentarse con la muerte, ¿no? Entonces, como siempre hay un rechazo porque no tenemos educación cultural al respecto, pues siempre el cerebro y todo tu ser va a rechazarlo. Entonces, lo más como una barrera como de protección, lo más fácil va a ser, y natural también va a decir, no. Pero unido a la negación va el aislamiento. La persona, entonces, para poder entender eso que está pasando, que es tan fuerte, que no cabía en su realidad, se aísla. Y ahí es donde pueden surgir emociones como tristeza, como desesperación, como angustia, desolación, todas esas emociones que enfrenta un ser cuando su otro ser querido ya no está. ¿Y este aislamiento es temporal o puede ser de un día, puede ser de años? ¿Cómo es? Depende porque también depende de la familia, ¿no? La familia que ahí es en donde entraría el acompañamiento. La familia que no deja solo al doliente. Por ejemplo, si son unos niños que acaban de perder a su mamá, pues es muy difícil que dejen solos a los niños. Claro. Pero los niños muchas veces buscan estar en su cuarto, buscan estar oliendo la ropa de su mamá o cerca de la habitación de su mamá, ¿no? Que generalmente los adultos, en el mundo de los adultos, lo quitan porque es parte también de su negación, negarle u ocultarle a los niños lo que acaba de pasar, porque no quieren que experimenten el dolor. Pero los niños son muy listos y rápido se dan cuenta de las cosas. Kübler-Ross precisamente sugiere que es mejor hablar con los niños de una manera sencilla, pero sí enfrentarlos a su realidad para que ellos mismos vayan asimilando. Es sorprendente cuando uno hace el ejercicio con los niños porque tienen un concepto de la muerte mucho más diferente que el de nosotros. Nosotros tenemos mucho miedo a morir y los niños lo entienden. O sea, cuando tú le preguntas a un niño, ¿qué pasa con tu abuelita? Ya se fue al cielo, te dicen. Luego te dicen y no llora, no le dan tanta vuelta. No es tanto drama. Ajá, y en cambio el mundo de los adultos le dan muchas vueltas, ¿no? Le rodeamos y le queremos dramatizar ahí y todo, pero el niño puede captarlo. Lo difícil con los niños es cuando en el mundo de los adultos le dicen una mentira. No, mira, tu abuelita se fue de viaje, no la vas a ver unos días porque está lejos. El niño empieza a preguntar, ay, ¿dónde está? ¿Y por qué no me habla por teléfono? Y la postal, ¿no? Entonces el niño es rápido, claro, listo, y al niño no lo puedes engañar. Y cuando el niño se da cuenta que lo engañaste, recibe como dos veces, ¿no? Doble duelo, ¿no? Porque sí, trae la decepción del vivo y la tristeza del muerto. Y fíjate, ¿no?, que así me tocó alguna vez donde justamente la mamá de unos niñitos fallece y a los adultos, al no saber manejar la situación, le dicen, es que tu mamá fue a la tienda y va a tardar. Pues lleva años en la tienda la mamá y pues empieza ahí... Pues, ¿Cómo? Claro, sí, ¿no? Tal vez hasta una sensación de abandono, ajá, ¿no? Ajá, en vez de enfrentarlos pues a una realidad. Y es justamente como dices, Maritere, por el miedo que más bien tienen los adultos de que muchas veces no sabemos cómo enfrentar o cómo hablar de estas situaciones, ni siquiera entre nosotros mismos, mucho menos con los niños. Así es.
Entonces, la sugerencia de Kubler-Ross es verlo como es la vida, parte de la vida. La muerte es parte de la vida, es el ciclo natural e interminable, ¿no? Todo nace, pero también se desarrolla y muere. Y todos nos vamos a morir. Y todos nos vamos a morir. Y a todos se nos va a morir alguien. Entonces es inevitable. Y tal vez, bueno, creo yo que es muy común que tengamos la expectativa de que sí nos vamos a morir, pero de que pero que eso va a llegar dentro de muchos años, mucho tiempo, ¿no? Tanto nosotros como nuestros seres queridos. Como que tenemos la expectativa puesta muy al final de nuestra propia vida, o sea, de nuestro, no sé, pensamos que van a pasar muchos años, 20, 30, 50, qué sé yo, y la verdad es que pues nadie tenemos comprada la vida, en cualquier momento puede llegar y entonces nos agarra, creo yo que siempre nos agarra desprevenidos, al menos cuando no hay un diagnóstico, ¿no? Que ya se sabe que a la persona pues le queda algún tiempo menor de vida o algún tiempo específico de vida, ¿no? Entonces, esto de agarrarnos desprevenidos y el pensar que sí nos iba a pasar, pero en teoría porque lo proyectábamos a muchos años, pues tal vez es parte de esta esfuerzo por querer conservar esa idea que teníamos de una vida prolongada, de una vida de mucho tiempo con ese ser querido, ¿no? Fíjate que ahí entra la filosofía y también pues el mundo espiritual, ¿no? Nada más que pues en esta época tan materialista como que no nos gusta pensar en eso porque no se puede ver, pero sí se puede sentir. Entonces entra algo que se llama el ego, ¿no? Donde nos sentimos como seres humanos, nos sentimos inmortales, ¿no? Entonces, ¿no? Hacemos muchas cosas como si nunca nos fuéramos a morir. De hecho, la misma acción de hacer el testamento nos da miedo. Entonces, mucha gente en México sobre todo no hace testamento porque cree que haciéndolo se va a morir. Sí. Entonces, es una forma de prever, es una forma de cuidar a tu familia. Y es como comprar un seguro de vida o algo así, pero la gente no lo va así. Dice, si ya hago mi testamento es porque ya me voy a morir. Ya estoy pensando en morirme, ¿no? Y luego le dejan más problemas a la familia. Incluso yo he escuchado gente que alguien dice, es que cuando yo me muera, y la respuesta es, ay, no digas eso. Ajá. Bueno, toca madera. sí, ¿no? Y viene la digo, superstición. O sea, y ni siquiera hables de eso. O sea, no hables porque es malo hablar de la muerte. Cuando es, yo creo que lo único seguro en lo esta único vida. Seguro, lo único de lo que podemos estar seguros, ¿no? Fíjate, Kubler-Ross decía, y pues nos enseñó a muchos que seguimos el camino de la tanatología, ¿no? A ver esas cosas sin miedo como son naturalmente y a lo mejor vivimos con más agradecimiento, ¿no? Es una invitación a vivir con más agradecimiento y en la noche cuando ya te vayas a dormir, cuenta tus bendiciones, cuenta lo que hiciste, todo, porque ¿quién sabe si al otro día estemos vivos? No sabemos qué va a pasar. Claro. Y qué mejor vivir el presente lleno de todo todas tus metas, todo tu disfrute de la misma vida. Eso es lo que vale la pena. Kubler-Ross decía, estamos en un tiempo en el que los seres humanos mueren solos, abandonados en hospitales fríos, sin la compañía de sus seres queridos y muchas veces su último deseo era un vaso con agua, que los taparan con una sábana y no hay nadie ahí. Entonces ella, por ejemplo, cuando muere Kubler-Ross, su deseo fue morir en su casa, morir en su recámara, que le abrieran la ventana de enfrente, que le permitieran ver el jardín que estaba lleno de flores. Ella quería irse así. El hecho de poder planear tu último momento, digo, nadie sabemos cómo vamos a morir, eso es algo que no sabemos, pero el hecho de planear tus últimos momentos con una calidad de vida, o sea, y te hace también planear tu vida, ¿no? Vivir la vida con dignidad era también otra enseñanza importante de Kubler-Ross. Entonces, si vivo con dignidad, puedo morir con dignidad. Maritere, y yo lo veo así como a lo mejor reajustar prioridades, ¿no? Por supuesto. Porque creo, como dijiste, vivimos en un mundo muy materialista en donde se le da una importancia muy grande a pues, cosas materiales, a estatus, a muchos aspectos que muchas veces ni siquiera se disfrutan, hasta se sufren tratando de conseguirlos porque eso es lo que creemos que nos va a hacer feliz y sin embargo somos presos de esas creencias, ¿no? Y cosas aparentemente más sencillas o cosas que damos por sentado como la compañía de nuestros seres queridos, a veces lo hacemos a un lado, lo dejamos de disfrutar y yo he escuchado que mucha gente se arrepiente
del tiempo adicional que dedicó a perseguir esas otras metas y haberse alejado, o sea, a costa de haberse alejado de las personas que estaban cercanas y que al final se sienten solos, como dices, y que su deseo es ojalá que no lo hubiera visto diferente y hubiera cultivado esas relaciones, se hubiera cuidado a mi familia y hubiera estrechado lazos, ¿no? Porque finalmente pues eso es más satisfactorio al final, ¿no? Claro. Y bueno, dijimos o platicaste aquí, Maritere, que los sentimientos asociados con esta etapa de negación, aislamiento, bueno, eran la tristeza, la desesperanza, la nostalgia, la melancolía, pero de ahí puede pasar a la segunda fase, Perfecto. que es la ira, en donde a lo mejor es más notorio la serie de emociones, ¿no? Porque son graduales. Puede haber quien esté en la ira al mismo tiempo que en la negación, ¿no? Pero no necesariamente que esté muy enojado. Entonces puede haber gente que se evada. Alguna vez me platicaron que, bueno, en el cuarto del hospital, la mamá de una amiga acababa de fallecer y ella estaba llore y llore y llore. Y su hermano estaba beso y beso afuera con su novia, ¿no? Porque el hermano era más pequeño. Okay. Y entonces la familia se empezó, bueno, ella, mi amiga, se empezó a enojar y enojadísima, pero así en grado superlativo, ¿cómo era posible? Se le fue encima al hermano que tú, acá adentro está el cuerpo de mi mamá casi todavía en su último aliento y tú acá afuera con la novia. Y entonces fue un pleitazo porque ella entró directo a la ira, ¿no? Y es entendible porque la sorpresa o el shock es tan fuerte que se maneja una energía dentro del cuerpo y esa energía tiene que salir y se manifiesta diferente. Puede haber alguien que le dé el ataque del llanto y no pare de llorar, como puede haber alguien que se desmaye, o los que entran directo a la fase de la ira, pues van y se pelean, ¿no? Y hay muchas familias que se pelean hoy en día, que se dicen cosas horrorosas. Y resulta que el hermano también estaba en la fase entre la negación y la ira. Negación porque estaba evadiendo. Era más fácil para él estar con la novia. Claro, que darse cuenta de la realidad. Exacto, aunque la tenía ahí enfrente, a una puerta de distancia. Era pienso como su mecanismo de sobrevivencia, de me distraigo tantito con la novia para no estar en el presente y no sentir esa carga emocional. Y ahí tenemos los dos casos, ¿no? Como una persona en su proceso entra directo a la ira y el otro entra a la negación, pero cuando se confrontan los dos están en diferentes grados de ira. Alguien muy enojado, en estado fúrico, y el otro pues como entre evadiendo y sí enojado, pero indiferente. Entonces la ira puede tener desde un enojo, una molestia, puede haber gente que todo le moleste, ¿no? Acaba de fallecer el ser querido y mira nada más la ventana como nadie la ha pintado, y mira nada más como fulano llega tarde, y mira nada más como la emoción va a salir de alguna u otra manera. Entonces la ira se manifiesta con quejas, con molestias, con reclamos, hasta llegar a la furia, a la rabia y al pleito. Oye, Maritere, y no sé en esta etapa, pero la culpa, el sentimiento de culpa, ¿entra aquí o entra después? Pues yo creo que entrará más adelante en la depresión. Bueno, entonces les propongo que vayamos a una pausa y regresamos para seguir viendo las demás etapas de este proceso del duelo y sus emociones. Regresamos. Y seguimos aquí, ya estamos de regreso para continuar hablando del tema del duelo aquí con Maritere. Y Maritere, nos hablabas aquí de dos de las etapas del proceso según Elizabeth Kubler-Ross, pero hay otros autores, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes compartir acerca de otros enfoques de este proceso? Hay varios enfoques, por ejemplo, el del doctor Jorge Montoya, que es un médico colombiano que también ha hecho un trabajo muy interesante sobre el duelo en esta época contemporánea. Él en la primera fase, él ve la aflicción aguda, no esa aflicción que nadie entiende. O sea, vemos al doliente en su proceso de llanto,
de dolor, pero no alcanzamos a dimensionar exactamente porque no estamos dentro de él. Entonces el doctor Montoya dice, la primera fase de aflicción aguda se manifiesta con incredulidad, anulación, ahí entraría la negación como la de Kubler-Ross, pero también anulación psíquica, o sea, no quiere pensar, no quiere que le digan, mucha confusión, inquietud, oleadas de angustia aguda o profunda, pensamientos obsesivos, síntomas físicos. Te digo, se enferman las personas, de pronto caen en cama, no tienen fiebre y no se sabe por qué, y otras reacciones físicas. Y en la segunda fase, digo, es interesante porque como médico él ve como una sintomatología y está también vinculada a las emociones. Entonces, la segunda fase, dice, es la conciencia de la pérdida, como que ya le está cayendo el 20 a la persona, ¿no? Y dice que experimenta ansiedad por la separación, un estrés muy prolongado, la culpa, aquí él vería directamente la culpa, y luego la rabia, la agresividad, la intolerancia, el comportamiento de búsqueda, sentir la presencia del ser fallecido, ¿no? Que a veces dicen, es que está aquí, ¿no? O sueñan con el ser fallecido y es que estaba aquí, huelo hasta su perfume, etcétera. Y estar en estado de ensoñación, así, porque como no están aceptando esta realidad, están como entre dormidos despiertos, están en un pequeño limbo y están vivos, pero pues es tan fuerte la pérdida que eso provoca. En una tercera fase, regresándonos con la doctora Kubler-Ross, ella le llama a la tercera fase pacto o negociación. Okay. Esto para las personas que que son creyentes en algún tipo de religión, es más fácil comprenderlo porque entra la persona como a negociar con Dios, ¿no? Si la persona es el moribundo, por ejemplo, puede decir, bueno, ya le dieron un diagnóstico, le dieron 2 meses de vida y puede en su soledad pedirle a Dios o negociar con Dios. Oye, nada más déjame vivir hasta que se case mi hija y luego ya llévame, ¿no? O permíteme un momentito más para ver que se gradúe mi hijo, ¿no? O bien la persona ya está muy mal y su ser querido que está ya experimentando un duelo anticipado, porque también se puede vivir antes del fallecimiento, sobre todo en esos diagnósticos que tú decías. Sí, como esas enfermedades terminales que ya pues hay un fin que es inevitable. Que es inevitable. Pero igual no sabemos en qué momento, ¿no? Dicen, ya, pero no, como que tiene una mejoría y luego otra vez recae y así. Entonces, cuando está así, es una agonía muy fuerte para los familiares que están en ese compás de espera. Entonces, ellos entran en esa fase de negación también. Pues decir, ay, Dios mío, ya. O sea, nada más permíteme hablar con ella, permíteme despedirme de ella y después que se haga tu voluntad. Es más fácil desde la religión, pero pues la muerte no tiene una religión. La muerte le ocurre a ateos y a creyentes, a musulmanes, a cristianos, también a budistas. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el doliente? Pues una negociación o con su familia o con el médico, ¿no? Por favor, doctor, pues permítame nada más esto. Entonces, ese querer negociar un cachito más de vida. Unos minutitos más. Eso es muy humano. Es muy legítimo. Y nunca nos damos cuenta, pero sí los expertos lo han tipificado como ese momento de la negociación. Y a veces pasan cosas. A veces se logra como que mentalmente la negociación y hay una mejoría. Y sí se prolonga al menos ese tiempo que se necesitaba para poder cerrar. Porque como es un ciclo, sí es muy importante para el doliente cerrar. Y también para el moribundo. Oye, Maritere, me voy a regresar nada más tantito porque se me quedaron 2 ideas en mi cabeza. Una era la parte en la etapa 2 que hablabas de la ira. Incluso yo he escuchado a personas que sienten como esta ira con Dios, ¿no? Sí. Que se enojan y se pelean y se quieren como, no sé si sea la palabra correcta, pero como divorciarse de Dios porque están tan enojados con Él, ¿no? Eso es algo que se me vino a la mente. Y también la parte de la culpa. Una frase que venía en El camino de las lágrimas de Jorge Bucay decía que somos absolutamente incapaces de poder ofrecer a nuestros seres queridos la protección que quisiéramos. Entonces muchas veces es, ay, y si hubiera ido yo por él, ay, y si lo hubiera marcado, ay, y si no hubiera, si yo me hubiera levantado más temprano, lo que sea.
nos echamos como esa culpa de si yo hubiera hecho esto, a lo mejor la persona querida no hubiera fallecido, pero pues es humanamente imposible, Claro. como esta frase, de que podamos ofrecer toda la protección por más que queramos, pues a todos nuestros seres queridos. Incluso a lo mejor hasta sentirse culpable no de una circunstancia que pudo hipotéticamente haber evitado, sino a lo mejor culpable de no haber pasado el tiempo suficiente, de aquella vez que le grité y pues en realidad no quería, y no como culpa sobre otras emociones que bueno, sobre otras situaciones que están relacionadas a lo mejor con eso, con cómo me relacionaba con la persona que hoy no está, y que pues ante esa pérdida ojalá no Salen, lo hubiera dicho, ¿no? ojalá no lo hubiera gritado, ¿no? Y fíjate, ahí, por ejemplo, en el taller que hice Diana, que me hizo favor de tomar conmigo ahí. No, al con contrario, el otros- favor que me hiciste otros de profesores que lo dar el tomaron taller. por ahí, pues yo hacía un análisis, ¿no? Porque lo he visto en otros libros, algunos de metafísica, algunos de psicología, de filosofía, pero pues todo cabe en esta observación de lo que pasa en los procesos del morir. Y yo veía no, o sea, qué tan poderoso es la mente, el pensamiento, y cómo está vinculado a la palabra y luego a las acciones. Tú lo que acabas de decir es un pensamiento o una serie de pensamientos. Entonces, si yo hubiera, porque la mente entra, otra vez es el ego que viene como si de nosotros dependiera nuestra propia vida y la vida de los otros seres, cuando no es así, ¿no? Si la religión ayuda a algunos, pues le da un sentido a lo que pasa, pero también cabe la posibilidad que aún los más creyentes en la fase de la ira se enojen con Dios y prácticamente se divorcien de la religión y se peleen con los que sí creen, ¿no? Porque es esa sensación del ser humano de creerse omnipotente y eternamente con vida, ¿no? Entonces, y pues lo más importante es ver, a ver, hacer una pausa o ayudarle al doliente a hacer la pausa. Observa lo que estás diciendo, porque lo que estás diciendo te está haciendo sentir. Si no escucháramos tanto en esos momentos a esos pensamientos, no sentiríamos las culpas, ¿no? Porque es una forma de querer regresar lo que ya no se puede. Entonces, lo más difícil en el proceso de duelo siempre va a ser llegar a la fase de aceptación, que es la última fase. Se tiene que pasar dolorosamente el camino, como decía Bucay en el camino de las lágrimas, es un camino doloroso, difícil, nos toca pasarlo solo. Podemos estar acompañados en momentos, pero nunca nadie va a poder sentir lo que estamos sintiendo. Ni sanar nuestras emociones más que nosotros mismos. Entonces estábamos en la etapa 3, que era la negociación, de acuerdo a Kubler-Ross. En esta etapa de negociación, Maritere, ¿qué sentimientos son los que más experimentan? Digo, supongo que a lo largo de todo el proceso pues sigue habiendo tristeza, enojo, pero a lo mejor ya en la negociación empieza a haber ciertos chispazos de calma, ¿podría ser? Podría ser, empieza como que la claridad mental, ¿no? Puede ser a lo mejor una serenidad, empieza como la primera fase de la serenidad, de más tranquilidad, de mayor claridad para tomar decisiones. Y aquí en esta fase yo sí quisiera como enlazarlo con la tercera fase del doctor Montoya Carrasquilla, en donde él ve la tercera fase como, le llama conservación y aislamiento. Él manda el aislamiento hasta acá, porque dice que aquí si la persona se aísla, algunos en sentido negativo pues se vuelven muy impacientes, obsesivos, ¿no? Hacen un repaso obsesivo de su vida, sienten que no tienen apoyo, entonces se sienten como abandonados, y entonces el abandono es otra sensación, y la necesidad de sueño. Entonces, con Kubler-Ross también un poquito en la negociación es esto, no están como dormidos, como cansados y tienen un poco de fuerza para tener cierta claridad mental y entonces hacer su negociación. Y ya que hacen la negociación como que se le acaba la fuerza y van y se duermen, ¿no? Entonces es mucho cansancio porque las primeras fases consumen mucha energía y en la tercera pues sí es cierto reposo. Algunas personas en esa fase de reposo empiezan a experimentar cierta tranquilidad, que se parece mucho a la serenidad final, que ya vendrá en la última etapa, pero cierta tranquilidad al menos para recobrar fuerza
Para pero continuar. como dice el doctor Montoya, regresan los pensamientos, ¿no? Regresan los pensamientos. Si fue un accidente, pues recurrentemente la imagen, cuando el carro, cuando salió de la ventana volando, cuando el golpe, cuando se escuchó, y la culpa, ¿no? La culpa puede andar brincando en alguna de las 2, 3 etapas, ¿no? Entre la rabia, entre esta y la que sigue, que es la depresión. Y es que sí es, entonces, toda esta montaña rusa emocional de tristeza, serenidad, ira, culpa, más el desgaste, dices, si no duermo, si estoy como zombie, si no como, o sea, el cuerpo, la mente y las emociones están en un caos completamente por un evento, pues, muy, muy fuerte en nuestro proceso de vida. Fíjate, aquí me gustaría nada más tomar un ejemplo de Jorge Bucay, que es una tercera clasificación de las etapas del duelo. Él en la primera le llama incredulidad, parálisis, negación, confusión. Luego la segunda le llama regresión, en donde él identifica llanto explosivo, berrinches y desesperaciones. Hasta la tercera la identifica con la furia, dice con el causante de la muerte o con el muerto por abandono. Y en la cuarta le llama la culpa. Él se ubica una fase específica para la culpa, en donde dice por no haberlo podido salvar o por lo que no hicimos o dejamos de hacer, ¿sí? Entonces ahí él vería. Y hasta la quinta él ve la desolación, que es mucha impotencia, desasosiego, pseudoalucinaciones, que se parece a lo que decía la fase anterior de Montoya, y la idealización o una idea de ruina. O sea, todo se ve desolado porque ya no está mi ser querido. Ya el mundo ya no vuelve a ser igual. Ya es como si se hubiera acabado el mar, la tierra. Ya no hay nada desde mi ser querido. Pierde sentido la vida. Exactamente. Y vámonos entonces con la etapa 4 de de Kubler-Ross, Maritere. ¿Qué nos dice la etapa 4? Bueno, esta se llama depresión. Depresión que puede ser entendida también como en la ira gradual, desde una tristeza muy profunda, como lo menciona Montoya Carrasquilla, una aflicción aguda, una sensación de abandono, del llanto, ¿no? Cuando llora la gente en el duelo, sobre todo al enterarse, no todo el mundo llora porque hay gente que se queda en el shock. Y como que se quedó atorada ahí y hasta que la abrazan, hasta que la sientan, hasta que sucede algo, llora. Pero otra vez, la presión social es tan fuerte que, por ejemplo, en el caso de los hombres, no llores, sé fuerte, claro. No dejen los que lloren, porque si no es peor, sí se puede enfermar o puede tener otras consecuencias. Claro. O que no te vean llorar, porque qué van a decir, o al revés. O si tienen hijos, ¿no? Que no te vean tus hijos tristes. No, sí, entonces, ¿cómo quieres que me vean? Sí, ¿cómo quieres que se pongan? Entonces, esos mitos, ese tabú, esa presión social, hay que romperla, porque se da debido a la falta de educación tanatológica, ¿no? En México se supone que celebramos la muerte en estos días, en estas fechas, pero pues lo celebramos porque nos gusta la fiesta, pero no implica una cultura realmente de asimilación, porque si no ya todo el mundo tendríamos nuestro testamento, ya todo el mundo hablaríamos de esto sin tabú, ¿no? Con una cuestión, una idea más de solidaridad. Tiene que suceder algo, un evento muy grande y catastrófico como el terremoto, para entonces sí unirnos, ¿no? Como casi como nación y estar en un duelo colectivo, en un duelo nacional. Pero fuera de ahí, todo el mundo le teme a hasta se da la vuelta, ¿no? Y, ay, no, ahí viene la tanatóloga y se van, no me hablan. ¿No? Entonces, pues sí, es que son temas que no nos agradan, pero porque no nos han enseñado a verlos como son. Claro. Y platicar de ellos. Y es que de por sí hay una falta de información y de conocimiento y de educación emocional, así en general para la vida cotidiana, para las situaciones que nos causan molestia o que nos causan tristeza, negamos las emociones, como decías, los hombres no deben llorar. Entonces, cuando es un tema todavía más fuerte, más doloroso, como es la muerte, pues bueno, peor aún, ¿no? Peor aún con esa evasión del tema incluso.
evasión sí, y también como disociación de los sentimientos, cuando es lo más natural, pues se está abriendo el corazón, se está partiendo el ser humano en dos, Se en está tres, partiendo tal cual. tal cual. Entonces hay que entenderlo desde ahí, dejarlo en su proceso. Si hay que llorar, que llore. Hay personas que en esta fase, por ejemplo, van en el súper, ¿no?, o manejando, ¿no?, eventos cotidianos, el súper con su carrito y de repente ¡ay!, les viene la lloradera. Pues que lloren, que se hagan a un ladito ahí en el pasillo de los cereales y lloren y lloren. Pues así son oleadas Montoya De dice así, emociones. oleadas de llanto y oleadas de aflicción, pero es necesario porque están limpiando ese caminito. Ujú. Entonces, si tú llegas y lo reprimes, no le ayudas, al contrario, le estás generando ahí otros problemas Y le psicológicos. generas otra tensión también al y cuerpo. Otra tensión, exactamente, y luego el cuerpo somatiza ese Claro. tipo de cosas. Oye, Mariteri, por ejemplo, en esta etapa de la depresión, ¿esta depresión es similar a la, pues no sé, al término de depresión que se conoce comúnmente así de hay una persona que está deprimida? O sea, ¿sí sería algo parecido? Es que se pueden dar los dos, por eso decía, como es gradual, hay que ver si es desde la tristeza, la aflicción. Todo depende de lo significativo que haya sido la persona para ti y cómo viviste tú el evento. Uh-huh. Porque muchas veces a lo mejor se murió la tía segunda, ¿no? Y no es tan... Pero el hecho de que se muera te abre una herida de una muerte anterior que tú no resolviste. Hay duelos no resueltos. Entonces, un duelo no resuelto lo puede venir a abrir un duelo que no te imaginabas, ¿no? O la muerte del vecino que X, pero te abrió una herida que tú no habías sanado. Entonces, hay que aprovechar para sanar el corazón, para sanar el alma. Pero sí, por eso los tanatólogos sí tienen una función importante, también los psicólogos, porque si esta tristeza aguda ya se tarda meses, ya se vuelve algo patológico, entonces sí ya entra en un cuadro de depresión como enfermedad, un cuadro clínico en donde forzosamente tiene que intervenir un psicólogo. Pero eso ya te vas a dar cuenta cuando la persona tiene totalmente abandono de sí misma. O sea, no es nada más un ratito de llorar y estar triste y tal, sino que ya lleva meses, lo corrieron del trabajo, no le importa, lleva semanas sin bañarse, no sabe si duerme, si come, ¿no? Esos casos ya, o se está tomando algunas pastillas o algunas sustancias que no son benéficas para disociarse de la realidad. Entonces, duerme todo el tiempo, por ejemplo, para evadir también la realidad, ya entra en cuadros clínicos y ahí sí hay que acudir al psicólogo. Ahora, estos duelos que se llevan a ese nivel, exacto, se pueden llegar a vivir no necesariamente o no exclusivamente cuando es la pérdida por el fallecimiento de alguien, ¿no? O sea, puede ser un duelo un divorcio, por un divorcio, por ejemplo, por una ruptura, por pérdida de trabajo, por algún otro, o sea, en un término más amplio, ¿no? O sea, en un término estas etapas se dan así y es natural porque se está separando, ¿no? Es como que muriera algo dentro de ti, ¿no? Y hay que respetar eso, hay que cerrar el ciclo y hay que abrir el nuevo ciclo. El problema es que como no sabemos esta información, dejamos muchos ciclos abiertos y andamos cargando heridas así también abiertas que no sanan. Ahorita también que comentábamos hace ratito de que, bueno, que es un tema tabú, que pocas veces platicamos de él, o que, bueno, como este chico que nos comentabas que se estaba besando con su novia. Yo también me acuerdo que una persona muy querida me decía que durante el funeral de un familiar, pues se estaba riendo, ¿no? Que era, o sea, las emociones hechas conflicto, hechas pelotas, enredadas, y que durante el funeral se reía y hasta le preguntaban, oye, ¿tú eres el hijo de la persona que falleció? Sí, soy yo. Ah, bueno, pues lo siento mucho, o sea, porque él desbordaba esta risa, pues a mí, también a lo mejor como de forma de protección, ¿no? Y también en otros familiares, al no saber qué decir, porque la verdad es que yo hay veces que no sé qué decir y también las otras personas es complicado. Yo escuché a otra persona que la abrazó y que en vez de decir lo siento o cualquier cosa, la abrazó y le dijo felicidades. Un poco complicado, así de no es felicidades. Entonces, se le cruzaron las palabras. Se le cruzaron muchos las palabras. Días como no, pero sí, muchos días como estos. Así llegan a mí, cuando falleció mi mamá, sí me dijeron muchos días como estos. Yo, ay, no. Gracias. Y tú no, gracias. Pero es que es como
como es cultural, la gente no sabe qué decirle. Está tan impactada con lo que está viendo que no sabe qué decir. Si uno no sabe qué decir, mejor no diga nada, ¿no? Con un abrazo basta, pero todo depende del doliente. Hay gente que no tolera que lo estén tocando, hay gente que prefiere estar por allá aislada, ¿no? Que quiere que lo dejen llorar o quiere que lo dejen solito, nada más. Claro. Y el hecho de estar ahí, como 2, 3 pasos atrás, al pendiente de lo que se le ofrezca y hacerle saber, aquí estoy, si me necesitas, aquí voy a estar, así en presente, aquí estoy, es importante porque entonces ya como que en sus momentos en que regresa a la aquí y el ahora puede decir, bueno, si quiero un vaso con agua o quiero un cafecito, por favor, tengo frío. Y sí te dicen, pero luego es difícil. Y hay gente que promete de más, ¿no? Y lo que se te ofrezca, a la hora que sea. Y cuando le quieren tomar la palabra es peor porque si no está la persona realmente para asumir el compromiso y habló de más, entonces hay una expectativa que no, para el doliente, que se creó y que no se cumplió. Vamos a un corte y regresamos en un momento para continuar hablando de este interesante tema. El duelo y sus emociones. Y ya regresamos con el tema de hoy, que es el duelo y sus emociones. Y como saben, está con nosotros Maritere Delgado, con quien hemos estado hablando de las etapas de acuerdo a Elizabeth Kubler-Ross y a otros autores. Estábamos viendo la etapa de negación, la segunda etapa que es ira, la tercera etapa que habla de la negociación y la etapa 4 que habla de la depresión. Pero ahora, Maritere, platícanos de esta quinta etapa que es la aceptación. Cuéntanos con confianza. Pues sí, pues ya veíamos que era necesario, ¿verdad? Pasar por todas las demás y que no se da en un orden lineal. En algunas personas puede darse primero la 2 y luego la 3, no necesariamente ¿Y puedes regresar? Orden. ¿De estar en una pasas y regresas? Sí, de la negación a la ira, de la ira a la depresión, o luego otra vez a la negación, etcétera, ¿no? Pero la última es la ideal, la aceptación. Y a esta etapa es ideal porque es conveniente que todo el mundo llegue ahí, pero hay muchas personas que se quedan viajando entre las otras 4 y tardan muchos años para llegar a aceptar lo sucedido. Cuando las personas aceptan su propia muerte, que es en el caso de los moribundos, o cuando aceptan la muerte de su ser querido, es cuando pueden seguir adelante, porque ya asimilaron todas las demás etapas, sus procesos, se reconocieron en esa transformación, porque ya no se vuelve a ser igual. Cuando muere tu ser querido, ya sí es un antes y un después, pero tú puedes asimilarlo entendiendo que fue para trascender. Hay muchos aprendizajes en este proceso. Y si estamos hablando de que es entre 1 y 2 años para darte cuenta para aceptarlo y darte cuenta de lo que creciste y sobre todo el significado que tiene la pérdida para ti, es cuando entonces comienzas de nuevo, pero en otro nivel, ¿no? O sea, el siguiente escalón de tu vida, en tu proyecto de vida, a lo mejor tomas decisiones. Hay gente que se va de viaje, hay gente que empieza a tomar cursos, hay gente que se casa, por ejemplo, que hace cambios de su vida porque entendieron que lo que sucedió fue para algo benéfico. Siempre va a ser para algo bueno. Pero a veces, si el duelo se vive de manera complicada, nos va a costar mucho trabajo entender su significado. Pero ya cuando logras la aceptación, dices, bueno, si es el moribundo, en el caso de Kubler-Ross, que estudió principalmente a los moribundos, ella decía, es cuando ya todo lo dejan en orden, empiezan a despedirse de sus seres queridos, incluso de mano, de beso, empiezan a legar sus cosas en vida, ¿no? A ti te dejo mi ajedrez, a ti te dejo mis estambres, a ti, y se van en paz. Empiezan a agradecer y lo más importante que se logra en la fase de aceptación es el perdón. Y no solo el perdón a los demás, el perdonarse a sí mismo, ¿no? Entonces están listos para irse. Y muchos pues llegan a la serenidad total, a la paz, a la calma, y es cuando pueden hacer su transición
hacia otro lugar. Hacia otro lugar. En el que les guste creer. Y pues trasladándolo a los otros autores, a mí sí me gustaría resaltar que el doctor Jorge Montoya, por ejemplo, dice, tiene que haber una cuarta fase, ¿no? Como en una transición, dice la cicatrización, en donde el ser humano reconstruye su forma de ser. O sea, ha entendido que todo esto sirvió para reconstruirse. Y esa es la forma deseable y positiva de vivir el duelo, en esa transformación que vamos a vivir todos. Es cuando el individuo retoma el control de su propia vida, cuando deja atrás los papeles o los roles que ya no le servían y empieza a adoptar otros roles que sí van a ser benéficos para él, busca el significado de lo que sucedió, hace el cierre de círculo, puede escribirle cartas a su ser querido, puede hacer una ceremonia, un ritual en la familia para agradecerle, puede aprovechar un día de muertos en México para hacer un altar de muertos y con todo su amor, porque estamos hablando de un acto de amor. Aceptar es aceptar irse con amor, pero también aceptar y dejar ir al que se va con amor, porque ese tiene que ser nuestra trascendencia aquí, el amor. Al menos así lo decía Kubler-Ross. Y el doctor Montoya, aunque lo quiere poner más desde una perspectiva médica, también lo hace de una manera amorosa, porque dice, es el cierre del círculo, el perdón y el olvido. Y no hay otro acto de amor más hermoso que el perdón y el olvido, ¿no? O sea, si hubo algo que no se tenía que perdonar, ya se perdonó. ¿Por qué? Porque ya se trascendió. Y Montoya agrega una quinta fase que se llama renovación. Después de la cicatrización dice que viene una renovación, que es el vivir para sí mismo y aprender a vivir sin la persona. No sé, la aceptación no es resignación. La aceptación no es de, ay, bueno, ya no está, pues ya que, ¿no? Ya, y vivo triste, ¿no? Y sigo cavando mi tristeza. No, sigo adelante. Ya no está mi ser querido y ahora soy otra persona, pero descubro nuevos recursos que no sabía que tenía y que gracias a esta pérdida los encontré. Sería tal vez como soltar la resistencia que se ha tenido. Sí, totalmente. El apego, ¿no? El apego, los apegos, porque se liberan muchos. Y por ejemplo, en esta etapa de la aceptación, aún, digamos, se llora, aún existe ese sentimiento de que si me acuerdo lloro. Sí, pero ya como la lágrima puede ser como con alegría, de agradecimiento, de haber encontrado un significado de trascendencia, de amor, porque se puede llorar de amor también. Entonces es una lágrima en donde ya existe el perdón, en donde no hay sufrimiento, ¿no? En donde ya cerraste y puede haber una lágrima de agradecimiento, pero ya no duele el corazón. Oh, okay. Esa es la diferencia, que ya no duele el corazón. Y fíjate que algo que me llamó la atención que dijiste es entender que incluso esta muerte es para algo bueno. Claro. O sea, ese hacer comprender y aceptar que incluso la muerte de un ser muy, muy querido es para algo bueno. Wow, o sea, sí es un proceso que requiere mucha introspección, mucho trabajo emocional para llegar a ese punto. Claro. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Muchas personas, al no tener información como esta, se estancan y ahí viven años y años. Hay personas que, por ejemplo, incineran a su esposo, ¿no? Mujeres y la urna la tienen en el comedor y comen como si siguieran comiendo con el esposo. O duermen y en el buró está la urna. No la van a depositar a donde deberían depositarla para rendirle un homenaje, sino que ellos están apegadísimos a que él sigue ahí, ¿no? Y esos ya se llaman duelos patológicos, porque están apegados a no aceptar esa realidad. Pero cuando tú te abres y dices, sí duele tremendamente, pero las cosas tienen un significado. Esto que me está pasando, en este momento no lo entiendo, pero tiene un significado en mi vida. Y sí, la mayoría de las personas que deciden u optan por vivir un duelo constructivo, porque estos son los duelos constructivos, es donde ven el significado de la muerte de su ser querido para su vida, la enseñanza, la gran enseñanza, el gran aprendizaje. Y por eso en tanatología, desde Kubler-Ross, ¿verdad? Se simboliza la tanatología con una mariposa, porque pues
la transformación que uno sufre con la muerte del ser querido es así. Tanto el ser querido que trasciende de la vida al otro lado, que ustedes quieran creer que ¿no? Ya es una transición en sí, como el que se queda y pasa por ese camino del dolor para después recobrar fuerzas y encontrar un nuevo sentido a su propia vida y ahora vivirla con más plenitud. Y creo que también para eso nos sirven muchos los rituales, ¿no? O sea, como lo comentabas hace ratito, el hacer estas ceremonias permite a nuestra mente pues ir entendiendo que hay que ir cerrando ciclos. Y yo recuerdo una prima falleció, ella estaba, pues cuando falleció tenía, si no me equivoco, alrededor de 9 o 10 años. Y me acuerdo un ritual que hicieron en la iglesia, bueno, porque mi familia es católica, fue un ritual muy hermoso. Nos pidieron a todos los niños, bueno, a todos los presentes en la misa que lleváramos un globo blanco con una cartita, como si fuera una carta a los Reyes Magos, ¿no? Pero era una carta a mi prima, que era la que había fallecido, con el globo blanco. Se apagaron todas las luces de la iglesia, todos teníamos también una vela, entonces con las luces apagadas, los globos, sosteniendo los globos, las velas, el escenario era pues hermoso, pero también pues nostálgico, ¿no? Entonces era pues para agradecerle, para desearle, para darle amor en donde quiera que estuviera, y al final de la ceremonia salimos al atrio de la iglesia y bueno, todos soltamos nuestros globos blancos como esta pues forma de interpretar que le estábamos dejando ir con todo nuestro amor. Claro, y así tiene que ser. Y entre más unida esté la familia, mejor, ¿no? Y a veces estos momentos sirven para eso, para perdonarse y unirse y entonces dejar ir juntos. A mí me ha tocado ver también en iglesias, por ejemplo, que al final de la misa de cuerpo presente, todos los familiares y los asistentes le aplauden, le echan porras, se acercan y sí hay lágrimas, pero hay más como reconocimiento por ese ser que ya cerró su ciclo en esta dimensión. Fíjate que ahorita me recuerda esto que ustedes están comentando a un amigo de mi papá que falleció hace algunos años, no tiene muchos años que falleció, y él le dejó la instrucción a sus hijos y a su familia que hicieran una fiesta para celebrar la vida de él. Pues que hubiera mariachi y hubiera, o sea, una celebración. Entonces, pues así lo hicieron y bueno, parece ser, yo no estuve presente, pero que la gente se fue como muchas personas se fueron como con un sentimiento agradable de estar celebrando la vida y que esta persona pues haya formado parte de la vida de ellos y entonces se vivió más como una celebración que como pues más, o sea, como que esa aceptación, o sea, como que la celebración pudo ser un proceso que facilitara la aceptación de que ya no está y lo estamos celebrando y no lo estamos negando y es algo natural y nos reunimos por él, ¿no? Y seguir adelante. No sé cómo lo viviría su familia, pero me recordó mucho eso y se me hizo cuando se lo contaron a mi papá, yo estaba ahí. Me gustó mucho eso. ¿Tú también quieres fiesta, sí, Mike? Yo diría, sí, hagan una fiesta. Nomás ¿no? que dejas el dinero para el mariachi, ¿eh? No, bueno, yo ya no voy a estar, yo ya no vas a ver. No, pero de una vez te lo voy a... Váyanle ahorrando, ¿no? Y sí, pues así hay. Entonces, lo más importante de lo que acabas de decir es que la familia respete la voluntad, porque luego pues expresan la voluntad y a la hora de la hora viene los hijos, ¿no? O los familiares pues empiezan a disputar la herencia, se empiezan a pelear y pues eso no está. Lo más importante es quién se va, cuál era su última voluntad y hacer lo posible por llevarla a cabo. Y sabes también que el que le estaba, un hijo de este señor que le estaba contando a mi papá, yo lo veía así como si estuviera como orgulloso de su papá, o sea, como orgulloso de que él haya decidido hacer eso. Es que es más como un homenaje, Ajá, ¿no? Fue como un homenaje. Hubo como esa aceptación, yo por eso pienso que eso pudo ayudar mucho y bueno, se me hizo bonito, entonces las emociones, por ejemplo, en la aceptación son el reconocimiento, el agradecimiento, la paz, la serenidad.
a veces hasta esa como alegría, pequeño júbilo, no porque se vaya, sino por lo que dejó mientras vivió, ¿no? Esos reconocimientos, esos homenajes son importantes para eso. El amor de toda la gente. El amor de toda la familia, el cariño, la amistad, el entusiasmo, todas esas emociones, pero siempre acompañadas de tranquilidad. Y sí puede brotar la lágrima, pero es una lágrima que alivia, no que no es una lágrima dolorosa, que todavía escarba ahí una herida, sino una lágrima que dices, bueno, ahí va todo mi agradecimiento. Claro. A lo mejor está limpia todavía, ¿no? Por ahí. Exacto. Y esa es la idea, llegar a ese tipo de aceptación. Pues, ¿qué les parece si vamos un poquito concluyendo ya este tema? O sea, realmente con lo que nos has platicado, Maritere, puedo ver que realmente cuando creemos y confiamos que de alguna manera se puede seguir adelante, nuestras posibilidades en este proceso de duelo, de avanzar, pues se multiplican, ¿no? A lo mejor en una familia, en quien tiene hijos y fallece un hijo, el hecho de pues tener más hijos es una motivación adicional para seguir adelante, ¿no? Entonces, esta esperanza nos hace querer llegar a esta aceptación, a lo mejor, pues en el momento que se tenga que llegar. Claro, y también no esperarnos a que se nos muera alguien para aprender de esto. Claro. ¿No? ¿Qué podemos hacer para volvernos constructivos en los procesos de hablar de la muerte como algo que es parte de la vida? Podemos ver películas, podemos reunirnos, ir a pláticas, ¿no? Con mucho gusto yo les puedo a compartir. Ahorita nos dejas tus datos. Podemos formar grupos de apoyo, ¿no? Grupos de personas que hemos perdido seres queridos y hablar de nuestra experiencia, y pues es más fácil para otras personas que están aprendiendo el proceso. Puede ser pláticas ya con tanatólogos o psicólogos expertos. También entender que hay procesos difíciles que hay que comprender y que a lo mejor sugerir la compañía de expertos, sobre todo los psicólogos, como los casos de suicidio, como los casos que tú mencionabas, ¿no? En el caso de los migrantes, en el caso de los desaparecidos y los secuestrados, que son duelos muy complicados, pero que son parte de una realidad en este país y en este mundo que tenemos que aprender a afrontar. Esos a lo mejor sí van a pasar estas etapas, pero van a tardar más. ¿Por qué? Porque son duelos más complicados. Pero si entre todos ponemos el esfuerzo y empezamos a leer, también hay muchísima literatura al respecto, empezamos a leer, a asistir a conferencias, a formar parte de grupos de apoyo, cuando nos toque, porque inevitablemente nos va a tocar, pues va a ser más fácil. Ya vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados. O vamos a poder acompañar a alguien que esté en un proceso También. así. Sí. También, porque bueno, yo afortunadamente no he tenido una pérdida así de cercana, pero amigos muy queridos recientemente sí han tenido pérdidas, ¿no? Papá, mamá, entonces pues hasta el cómo lo acompaño, qué puedo hacer, o sea, sé que a lo mejor no hay nada que pueda decir. No le vais a decir más pero, días como estos, por favor. No. Ni felicidades. Ni felicidades. Pero es complicado porque también a veces siente la impotencia de que cómo puedo acompañar a esta persona, ¿no? A esta persona que quiero y que está pasando por un proceso difícil. Muy bien. Maritere, si alguien de los que nos escuchan o nosotros mismos quisiéramos contactarte, saber si das otros cursos o algún acompañamiento, ¿en dónde te podríamos contactar? Pues puedo dejarles mi correo electrónico. Es mariteredelgado7, al final es un dígito 7, mariteredelgado7@gmail.com. Ok, lo vamos a poner en la descripción de este podcast, de este episodio, para que lo tengan ahí quienes lo necesiten. ¿Okay? Y bueno, hemos llegado ya al final de este episodio del duelo y sus emociones. Ya saben que nos pueden escribir a nuestros correos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También pueden escuchar nuestros podcasts, leer nuestros artículos en la página de internet www.expresaremociones.com. También buscarnos en Facebook, Expresar Emociones, Emociones y Bienestar, y en el canal de YouTube, Expresar Emociones. Pues les agradecemos mucho habernos acompañado en este episodio y le agradecemos mucho a Maritere por habernos compartido todo esto que sabe. Muchas gracias. Y pues muchas gracias, Maritere, por haber estado. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado, y me gustaría cerrar con una frase de la máxima del budismo, que es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
vivamos la vida, Así disfrutemos. es. Muchas gracias. Muchas gracias gracias, a Maritere. todos. Hasta luego. Hasta luego.